¿Alguna vez escuchaste la siguiente frase? ¿A quién llamas malo? A aquellos que siempre buscan avergonzar a otros. ¿Qué es lo más humano? Tratar de evitarle a alguien la vergüenza. ¿Cuál es el sello de la liberación? Ya no estar avergonzado. Es una frase de un libro de Nietzsche llamado The Joyous Science. De esta frase podemos inferir que Nietzsche cree que alguien verdaderamente libre es alguien libre de vergüenza, además de creer que alguien que avergüenza a los demás es malo. Teniendo eso en cuenta, vale la pena preguntarse, ¿por qué es importante ser libre de vergüenza? ¿Y por qué es malo avergonzar a otros? Hola y bienvenido a otro de nuestros vídeos. El día de hoy queremos aventurarnos a conocer un poco sobre la opinión de Nietzsche sobre la libertad y la vergüenza. Queremos profundizar un poco en este planteamiento y en las implicaciones que puede tener. Para iniciar este tema es importante primero hacernos una pregunta. ¿Qué significa ser libre? En su libro The Joyous Science, Nietzsche dice: ¿qué dice tu conciencia? Deberás transformarte en quien eres. Vamos a explicarlo un poco. Esta es una de las ideas más importantes en este trabajo de Nietzsche, y debemos de admitir que es una idea con la que podemos estar de acuerdo. Lo que se está planteando es que todos tenemos un yo real, en el cual nos tenemos que transformar, y es posible que a veces fracasemos en llegar a este yo real. Déjanos planteártelo con un ejemplo. Si fueras una nuez de un árbol, tienes toda la entidad, la expresión y el material necesario para crecer y convertirte en un árbol dentro de ti. Sin embargo, no cuentas con las condiciones adecuadas. El suelo no tiene nutrientes, el sol no aparece lo suficiente en tu cielo y la lluvia es tanta que sientes que te ahogas. En ese caso podrías fallar en convertirte en un árbol. En este sentido, la libertad es el ser libre para transformarte en quien eres realmente, para ser la mayor expresión de ti mismo. Ahora, ¿por qué es importante comprender esto? Bueno, este es el primer paso para que podamos entender la vergüenza. Iniciemos con preguntarnos ¿por qué es mala la vergüenza? La respuesta es sencilla. La vergüenza puede prevenir que te conviertas en quien realmente eres. Déjanos profundizar un poco en esto. Detrás de la vergüenza hay un pensamiento poderoso. Quien soy no es quien debería ser. La mente que está plagada por la vergüenza tiene un ideal. Una idea fantasiosa de lo que significa ser un hombre o una mujer, una pareja, un amigo o una amiga. Estos sirven como puntos de comparación, es decir, la mente plagada por la vergüenza se compara a estos ideales que son tan fantasiosos y se identifica como estando lejos de ese ideal. Esta comparación, esta realización de que quien soy no es quien debería de ser, puede llevarnos a sentir vergüenza. Es entonces importante que nos cuestionemos también, ¿de dónde vienen estas imágenes ideales? La mayoría, si no es que todos, los debería, son un constructo social, es decir, nos son transmitidas en la educación. Por ejemplo, si le preguntara a un bebé si tiene una idea de cómo debería ser, posiblemente no tenga una imagen ideal porque aún no la ha aprendido de la sociedad. De hecho, los bebés solo hacen aquello que quieren hacer. Y eso es lo que diría una mente pura. Hago lo que quiero hacer. Una mente condicionada, por el contrario, diría que es así como debería de ser. Todo esto puede resumirse en el hecho de que si vivimos en base a un debería, no estamos siendo quien realmente somos. Estamos siendo quien la sociedad nos ha enseñado que deberíamos de ser. Tratar de vivir de acuerdo a esas expectativas puede ser agotador. Nos transformamos en una marioneta de la sociedad. Una vez esto se vuelve comprensible, todos podemos entender por qué Nietzsche recalca que la vergüenza es mala. Por un lado, avergonzar a alguien es rechazar quien realmente son. Es tratar de obligarlos a que sean quien tú quieres que sean y no permitirles descubrir y conectar consigo mismos. Por otro lado, cuando te rindes ante la vergüenza que otros han impuesto sobre ti, estás rechazando a tu verdadero ser. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿qué pasa cuando nos rechazamos a nosotros mismos? Bueno, John Bradshaw, el autor de Sanar la vergüenza que te encadena, dice que para poder escapar de nuestra vergüenza podemos terminar creando diversas máscaras o personalidades. Por ejemplo, déjame presentarte a Carlos. Carlos es un niño muy conectado con sus emociones. Es sensible y disfruta de las películas que lo hacen sentir con intensidad. Además, disfruta del arte, todos los tipos de arte. Pintar, crear esculturas, tocar instrumentos, incluso disfruta de la ópera. Todo esto podría ser considerado como una fortaleza de Carlos,
y podría ser un indicador que al crecer será un gran artista. Sin embargo, el padre de Carlos no está de acuerdo con los gustos de su hijo. Se la pasa diciéndole que los hombres no lloran, que tiene que interesarse más por los deportes de hombre y que deje de estar escuchando esa música tan femenina. Además, le explica que todo esto le ayudará a ser un hombre real. El padre de Carlos también tiende a reírse de los gustos de su hijo y lo hace sentir avergonzado constantemente. Todo esto porque Carlos disfruta de aquello que resuena con quien es en realidad. Es entonces que el pensamiento de Carlos se va modificando y aparece la idea de que no es quien debería de ser, llegando al punto de decir hay algo que está fundamentalmente mal en mí mismo. Para escapar de esta vergüenza, Carlos abandona sus intereses y con ellos su verdadero ser. Se despide del arte, de ser sensible, de conectar con sus propias emociones. De hecho, comienza a usar una máscara o adaptar su conducta a una personalidad que no es suya, que es falsa. Comienza a hacer exactamente lo que su padre le dijo. El primer paso es iniciar a ir al gimnasio. Luego pasa a ver deportes en la televisión y escuchar rock. Finalmente, Carlos comienza a actuar como lo que su padre definió como un hombre real. Comienza a actuar este rol masculino y a usar esta máscara para protegerse a sí mismo de la vergüenza. Sin embargo, para poder actuar de esta forma de manera efectiva, necesita convencerse a sí mismo de que no es actuar, de que es quien está destinado a ser. Es decir, para poder convencer a otros de que es esta persona, primero debe de creerlo él mismo. ¿Cómo llegamos a ese punto? Uno debe de cortar todo contacto con el sí mismo real, con su ser auténtico. Por otro lado, al estar haciendo un rol porque esas conductas no son auténticas de su persona, su vida se convirtió en un acto para cumplir las expectativas externas y no un acto para desarrollar el interior. Con el paso del tiempo esto hizo que Carlos se convirtiera en la coraza de una persona, sintiéndose más aislado y alineado que los otros. Se comenzó a sentir cada vez más solo incluso cuando estaba rodeado de otros, ya que nunca mostraba su verdadero ser. ¿Qué le sucede al final a Carlos? Bueno, tuvo la suerte de poder aprender sobre sí mismo y de darse cuenta de que estaba en relaciones tóxicas. Se dio cuenta que las personas a su alrededor, principalmente su padre, quieren controlar su vida y que él lo ha permitido durante este tiempo. Se dará cuenta entonces de que ha estado viviendo la vida que todos los demás quieren que viva y no la que él desea vivir. Finalmente se dará cuenta de los peligros de tener ese estilo de vida. Al actuar de esa forma puede mantener una buena relación con su papá, pero comenzará a cuestionarse cuál es el punto de mantener esa relación. No gana nada de ella. De hecho, pareciera que solo lo están disminuyendo e invalidando como persona. Entenderá entonces que no son relaciones reales. No hay profundidad ni intimidad en estas relaciones. La realidad es que su papá ni siquiera sabe quién Carlos es en realidad. Como no sabe quién es en realidad, a pesar de estar con ellos, Carlos se siente solitario. No hay una conexión real con él. De hecho, es una relación fundada en juegos de poder y no en amor. Teniendo todo esto en cuenta, viendo todos los daños que ha recibido por actuar este rol, Carlos decide que debe de parar. ¿Qué le espera en el futuro? Primeramente, encontrar personas que lo aceptan por quien es y vivir de acuerdo a sus propios gustos, sueños y deseos. Vuelve a estar en contacto con su ser real. Conoce nuevas personas y desarrolla nuevas relaciones, y ya no se siente aislado y solitario. De hecho, se siente más vivo que nunca, más conectado con sí mismo y lentamente reclama su vida como artista. Recupera la vida que abandonó al rechazar su verdadero ser. Así que, ¿por qué es mala la vergüenza? Porque evita que nos convirtamos en quien realmente somos. Nos gustaría recalcar que nos estamos refiriendo sobre la vergüenza tóxica, la vergüenza que nace de la idea de que quien soy no es quien debería de ser. Posiblemente exista una forma saludable de vergüenza cuando ésta nace de la idea de quien soy no es quien quiero ser. Pero eso es todo un tema aparte que necesitaría su propio vídeo para poder profundizar en ello. Queremos agregar que este vídeo está basado en nuestra opinión y entendimiento de las palabras de Nietzsche. De hecho, quisiéramos escuchar tu opinión. Déjanos un comentario. Si quieres seguir trabajando en mejorar tu estilo de vida, te invitamos a ver otro de nuestros vídeos. Si llegaste hasta este punto del vídeo, estamos seguros que llegarás muy lejos. No te pierdas nuestros próximos vídeos activando el botón de la campanita al suscribirte. ¡Hasta la próxima!